Sé de antemano que el tema de la Santa Muerte siempre va a generar polémica en las personas. Aún así compartiré mi historia. Mi nombre es Andrea y actualmente vivo las secuelas de una infancia horrible. Sé que el odio ha invadido mi alma, pero espero algún día eso cambie, porque sé que ese odio también es producido de lo que viví al lado de mi madre y mi padrastro. Sé que mientras ese odio esté en mi corazón, será como llevarlos aún conmigo muy dentro. Yo crecí en un barrio muy pobre en México, no diré dónde exactamente, pero aquel lugar era muy hostil y lleno de delincuentes. Mi madre era una mujer que cuando fue joven se juntaba con una bola de amigos que decían ser ponquetos. Ellos se la pasaban en la calle drogándose y delinquiendo también. Ellos defendían sus ideologías, pero en realidad no eran más que malvivientes desadaptados del sistema. Mi madre reconozco que era muy bella y tenía muchos pretendientes cuando fue joven, y de entre esa bolita de amigos se enamoró de un chico con el cual inició una destructiva relación de la cual mi madre resultó embarazada. Mi padre, al enterarse de que sería papá de una criatura, él simplemente desapareció asustado de la responsabilidad. Mi madre jamás lo volvió a ver y yo nunca lo conocí. Mi madre no luchó sola en su embarazo, pues otro chico que decía estar enamorado de ella fue quien se hizo responsable. Bueno, eso aparentemente. Cuando yo nací, mi madre y aquel chico llamado Juan se fueron a vivir a una colonia marginada en la que apenas tenían para vivir, pues a Juan nadie le daba trabajo. La razón es que tenía el cuerpo lleno de tatuajes. Para aquella época, eso no se perdonaba en un trabajo formal. Así que Juan andaba de aquí para allá, pero nada, no conseguía algo estable. Así que comenzó a dedicarse a robar y a vender dichos artículos robados en un tianguis. Él era un hombre alcohólico y que maltrataba a mi madre golpeándola. Pero ésta no tenía de otra, más que aceptar lo que Juan le daba, incluso los golpes. En mi caso, yo sufrí constantes abusos por parte de Juan. Desde que era niña, él se aprovechaba de mí y mi madre lo sabía. Pero ella era bastante sumisa ante Juan y le importaba más el no hacerlo enojar, porque Juan de verdad era terrible, y más cuando no tenía para comprar alcohol o algo con qué drogarse. Además de eso, cuando mi mamá y Juan salían a buscar para comer, a mí me dejaban amarrada con un lazo al barrote metálico de la base de la cama, y muchas veces solo regresaba mi madre muy molesta porque no conseguían lo que querían en la calle, y ésta desquitaba conmigo a golpes todo el coraje que le hacía pasar Juan. Yo aún recuerdo que muchas veces me pegaba con un cable de una plancha, el cual me dejaba marcas y a veces hasta me hacía sangrar la piel. Mi niñez fue un infierno, y muchas veces pensé que lo mejor era morir. Sin embargo, yo me fui aferrando a la vida, motivada por un deseo de venganza contra mi madre y contra Juan. Fui creciendo hasta ser adolescente, y con ello creció más mi odio hacia mi progenitora y hacia Juan. Yo conocí la escuela primaria hasta los 12 años, donde me enseñaron a escribir y a leer, y a hacer cuentas también. Con ese saber me pude defender en la vida, y gracias a eso conseguí un trabajo en una tienda de una señora que recuerdo con mucho cariño. Su nombre era Estercita. En esa tienda, yo ayudaba a los clientes a embolsar sus cosas. Le ayudaba a Estercita a acomodar, a barrer. A cambio de eso, ella me pagaba con dinero. No mucho, pero yo lo agradecía, porque Estercita me daba también de almorzar y de comer. La cena a veces sí y a veces no. Me hacía muy feliz haberme encontrado con ella. Ella fue mi ángel de la guarda. El negocio de Estercita estaba bien bendecido, y había un detalle que yo nunca tomé en cuenta, sino hasta después de un tiempo. Pues cerca de la caja del dinero, ella tenía siempre una estatuilla de la Santa Muerte, así pequeña como de 10 centímetros, y siempre le tenía su veladora encendida. Jamás entendí por qué no llamó mi atención.
Siempre estuvo ante mis ojos, así que un día le pregunté a Estercita que quién era el personaje de la estatuilla. La Santa Muerte, Andrea. Ella es mi niña adorada, mi patroncita. Ella es la que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que ves aquí en la tienda. Escuchar eso me confundió y le respondí con otra pregunta. Oiga, Estercita, ¿entonces usted no cree en Dios? Estercita sonrió y me contestó. Claro que sí creo, Andrea, pero también creo en mi Santa Muerte. No lo tomes a mal, porque sé que tú eres católica, pero muchas veces le pedí a Dios que me ayudara a levantar el changarrito y parece que no me escuchó. La verdad, siempre he actuado de buena fe y mi negocio nomás no avanzaba, hasta estuve a punto de cerrarlo. En cambio, cuando la Santísima llegó a mi vida, las cosas fueron muy diferentes. Esta tiendita me ayudó a sacar adelante a mis 4 hijos y a darles estudios, comida y ropa. Pues cuando mi viejo murió, el mundo se me vino encima. Sin embargo, la Santísima Muerte llegó a mi vida y me dio las suficientes fuerzas para levantarme y salir adelante. Las palabras de Estercita me hacían sentir que había yo vivido cosas similares. Yo muchas veces le pedía a Dios que me ayudara, que ablandara el corazón de mi madre y el de Juan, pero nunca fue así. Pero más allá de eso, las palabras de Estercita eran muy dulces, y ella me contó mucho acerca de la Santa Muerte y acerca de los deseos que le podíamos pedir. Ella me dijo que yo era muy joven para comprender, pero quizá, ya siendo mayor, podría yo decidir en qué cosas creer. A partir de ese día, yo diario junto a Estercita le rezábamos a la Santa Muerte. Yo quería agradecerle por ayudar a Estercita, pero jamás pensé en pedirle yo un favor como tal. Realmente no sabría qué pedir. Quizá, como decía Estercita, yo era muy joven aún. Pasaron así 5 años. Yo ya tenía 17. Y ya tenía yo varios pretendientes, pero la idea de tener novio no era algo que me llamara tanto la atención. Tenía otras cosas en qué pensar. Sin embargo, todo eso le molestaba mucho a Juan. Y en mi casa, las cosas iban cada vez peor. Una ocasión, Juan llegó tan borracho y tan molesto que quiso abusar de mí. Él me arrancó la ropa y me decía: «Ahora sí estás buena, condenada chamaca. Ya estás más crecidita. Tú nomás vas a ser pa' mí. Ninguno de esos mugrosos vagos se te va a acercar, ¿me oyes?». Juan me pegaba y me tocaba todo el cuerpo como si fuera un perro desesperado. Él era un cerdo que me daba mucho asco y confieso que yo le tenía mucho miedo y por eso no me había atrevido a irme de mi casa. Mi madre estaba toda drogada viendo aquella escena. Ella no me defendió de Juan. Ella nos veía mientras que su mirada se perdía dentro de los delirios causados por las sustancias tóxicas. Yo forcejeaba y como pude, le di una patada tan fuerte a Juan en los testículos. Él se retorcía del dolor y fue así que aproveché para salir corriendo de la casa. Esa sería la última vez que yo pisaría aquel infernal hogar. De inmediato fui llorando a la casa de Estercita, la cual quedaba a unas 3 cuadras de distancia. Yo le pedí que me dejara vivir con ella, le conté todo lo que me había pasado, y ella aceptó recibirme, en fin que sus hijos ya se habían casado y había algunos cuartos libres en la casa. Yo ya no regresaría con mi madre, pese a que ésta me lo rogó en varias ocasiones. Cada vez que mi madre iba a tocar a la casa, Estercita salía a defenderme. Ella corría a mi madre diciéndole que nunca supo cuidarme, que no se merecía mi amor. Estercita era mi ángel de la guarda. Yo la quería mucho por todo lo que hacía por mí. Yo seguía ayudándole en la tiendita a cambio del hospedaje, pero ella ya estaba cansada, enferma. A Estercita le había dado un cáncer de estómago que le tenía los días contados. Así que yo le ayudaba en casi todo lo que se podía, mientras ella iba al seguro a recibir sus quimioterapias. Pobre de mi viejita, ella ya estaba muy mal de salud. Yo tenía mucho miedo de perderla. Yo la quería bastante. Estercita tenía 62 años. Ella aún tenía vida que recorrer.
Y yo en ese tiempo pensaba que si hubiera algo que en mis manos estuviera para darle más años de vida, sin dudarlo lo haría. Con eso recordé los milagros de la Santa Muerte, aquellos de los que Estercita me hablaba. Esa era la oportunidad de pedirle ese favor a la Santísima, pero recordé también que Estercita me dijo que a la Santísima hay que darle algo a cambio para que nos cumpla los favores. Así que no fue mucho de pensar, todo estaba encajando a la perfección. Una noche yo me acerqué a la estatuilla de la Santísima. Yo le estuve rezando y le pedí de favor que ayudara a Estercita a vivir más años, que me la dejara vivir un poco más. Yo le rogaba porque me la dejara con vida y que a cambio se llevara a mi madre y a Juan. Ellos sí merecían morir, yo los odiaba, merecían la peor de las muertes, merecían sufrir. Para mí no eran más que un par de parásitos que debían ser aplastados sin piedad ni misericordia. Así pasé varias noches rogando a la Santísima y ofreciéndole mi lealtad y también la vida de mis padres. También cuidando de mi Estercita, que cada día estaba peor. Había mucha incertidumbre aquellos días. Yo no sabía si la Santísima me cumpliría aquel favor, pero jamás dudé de su poder. Una noche, ya siendo de madrugada, se escuchó una explosión muy fuerte, y minutos después se escuchaban las sirenas de los camiones de bomberos que apresurados iban a apagar un incendio. Yo me quedé un tanto nerviosa y al asomarme por la ventana vi que muchos vecinos corrían curiosos hacia un punto donde unas llamas se alzaban hacia el cielo. Aquel fuego provenía de la colonia donde vivía mi madre con Juan. Así que me vestí y de inmediato salí corriendo a ver qué estaba pasando. Al acercarme me metí entre la gente, que veía con morbo cómo los bomberos trataban de apagar el incendio y algunos otros sacaban cuerpos quemados de personas que habían perecido en el incidente. En el lugar había varias casitas de lámina que se habían quemado con todo lo que había adentro, incluida la casa de mi madre y de Juan. El incidente se debió a una explosión en un tanque de gas que fue creando una serie de explosiones en cadena. Aquello les provocó la muerte al instante a mi madre y a Juan y quemó sus cuerpos hasta reducirlos a polvo. Ellos tuvieron una horrible muerte, tal y como yo lo había pedido a la Santa Muerte. Yo me imaginaba sus cuerpos achicharrándose en el fuego infernal y en lugar de sentir compasión por ellos, yo sentía placer de verles muertos. El hecho de que mi madre hubiera muerto de esa forma realmente me daba gusto. Yo me retiré del lugar para nunca más volver. Así le daba el adiós a mi madre y al estúpido de Juan. Ojalá en el infierno sigan pagando todo lo que me hicieron. Por otra parte, Estercita fue respondiendo mejor al tratamiento. El cáncer no se fue del todo, pero las mejoras le permitieron vivir 10 años más en una forma tranquila y sin molestias graves. Yo disfruté mucho aquel tiempo con Estercita. Para mí ella fue realmente más como una madre. Ella me vio casarme y vio nacer a mis primeros 2 hijos. Ella era su verdadera abuelita. Cuando Estercita se me murió, ya tenía yo casi 30 años, y la despedí como un ángel en mi vida, como la luz que me llevó a conocer el amor de madre y la felicidad dentro de un mundo tan hostil. Yo le agradezco toda la vida por haberme dado a conocer los milagros y la bondad de mi Santísima Muerte, a la cual, hasta la fecha, sigo adorando. Siempre he creído que hay cosas con las que no se debe jugar. La brujería es un tema delicado y por eso expongo mi caso de manera que quede a juicio de cada quien lo que al final escuchen. Yo no quiero hacerles creer en algo que va contra lo establecido en la religión. Solo quiero expresar mi sentir sobre algo que viví. Mi nombre lo mantendré en anonimato y me referiré a mí como Pablo. Yo viví toda la vida acá en Colombia, en un barrio duro donde en el día a día se tenía que sobrevivir no solamente a las circunstancias económicas, sino también a la delincuencia. Yo me tuve que mudar de aquel lugar de los hechos, pero durante varios años tuve una pequeña tienda de artículos de canasta básica, refrescos y cerveza.
La tienda estaba situada en una casa de 2 plantas. El lugar era grande y mi familia y yo vivíamos en la parte de abajo. La tiendita solo ocupaba una habitación, así que la parte de arriba quedaba libre, y yo la rentaba a personas que iban de paso o que deseaban quedarse por periodos cortos de tiempo. Así que por esas habitaciones pasaron personas de todas partes del mundo. Con lo de la tiendita y lo de las rentas, yo mantenía a mi esposa y a mis 2 hijos. Como yo dije, la vida era muy dura por allá, y yo frecuentemente era asaltado en mi tienda por vagos de aquel barrio. Y había uno en especial que yo ya no soportaba, porque hasta 2 veces por semana iba y me amenazaba con su pistola, y enfrente de mis propios hijos me obligaba a darle el dinero, y también se llevaba algo de mercancía. Ese hombre era un drogadicto que se gastaba el dinero comprando cristal, y cada vez que se le terminaba, me asaltaba nuevamente. Pese a las denuncias, las autoridades no hacían nada. En ocasiones lo llegaron a atrapar, pero a los 3 días ya estaba libre. Yo ya me sentía cansado y estaba comenzando a ahorrar para llevarme a mi familia a otra ciudad, donde estuviéramos más tranquilos. Sabía que eso tomaría tiempo, por lo que me decidí a ser paciente y llevar las cosas lo más tranquilo posible, aunque aquello fuera muy difícil. En una ocasión me rentó la planta alta un hombre que venía de México. Aquel señor iba de paso y estaba recorriendo toda Latinoamérica para conocer y simplemente para pasar sus últimos años de vida. El hombre tendría unos 65 años y argumentaba estar viudo y conociendo el mundo lo más posible antes de que se volviera más anciano. Para mi mala suerte, el primer día aquel hombre, que por cierto se llamaba Don Jesús, le tocó ver cómo aquel maleante me asaltaba y se llevaba las ganancias del día. Cuando el malhechor se fue, me disculpé con Don Jesús y le dije que así era la vida en aquel barrio. Le advertí que no se fiara del todo, porque podría ser peligroso andar por las calles, y le conté que aquel malhechor seguido me hacía entregarle todo mi dinero. Don Jesús hizo una mueca llena, hasta podría decir que de soberbia. Él me dijo que no tenía miedo de morir, porque estaba bien protegido. Escuchar eso me confundió porque el hombre ya se veía cansado de la vida. Tenía un aspecto flacucho y débil, y yo no veía que trajera guardaespaldas o algo por el estilo. Además, con esa condición física, era imposible que él pudiera defenderse de los malhechores. Don Jesús me vio afligido y me dijo que él me podía ayudar, y se dirigió a mí con las siguientes palabras: «Si te dijera, Pablo, que yo podría ayudarte un poco con el problema que tienes con esos malhechores, ¿aceptarías mi apoyo, sin importar el tipo de ayuda que yo te ofrezca?» Escuchar a Jesús hablarme así me hizo pensar en que él sería algún tipo de agente infiltrado o algún hombre peligroso perteneciente a la mafia. Pero le respondí que siempre y cuando no se tratara de algo chueco o ilícito, sí me gustaría recibir su ayuda. Don Jesús sonrió y me pidió que lo acompañara a la habitación donde él dormía. Subimos las escaleras y pude ir notando el aroma al incienso y una atmósfera muy poco parecida a lo que yo estaba acostumbrado. Al entrar en la habitación, Don Jesús tenía un pequeño altar a la Santa Muerte en el que se dejaba ver una figurilla de unos 20 centímetros, iluminada con 2 veladoras, y de ofrenda tenía una anforita de tequila y 2 cigarros. Para mí aquello era bizarro, nunca había visto eso. Una figura esquelética con una manta de tela real y una guadaña de metal sólido y afilado. Yo estaba muy confundido, no sabía qué estaba pasando o qué pretendía Don Jesús con aquello. Antes de que yo comenzara a hablar, Don Jesús me dirigió la palabra. «No tengas miedo, Pablo. Pienso que no conocías a la Santísima Muerte, mi guardiana, mi niña. Solo te quiero decir que si le pedimos a ella que te ayude, ella te va a cuidar, y a cambio lo único que tienes que hacer es venerarla, hacerle pequeñas ofrendas, y de vez en cuando hacer llegar su protección a alguien más que lo necesite. Así que piénsalo, yo estaré por aquí un mes. Cuando gustes podemos hacer oración juntos y pedirle en específico el favor que necesitas. Eso sí, una vez que le entregues tu lealtad no puedes ir para atrás,
o lo podrás pagar caro, Pablo, incluso con la vida. Lo que sí te digo es que tener a la Santa Muerte de tu lado es algo que te puede salvar de muchos peligros y puede también traerte una vida llena de prosperidad. Así que ve y consúltalo con tu conciencia y ya después me dices, pero yo te aseguro que con la ayuda de la Santa te deshaces de esos maleantes, sí o sí. Yo me quedé muy pensativo, no sabía qué decir, pero le contesté a Jesús diciéndole que lo pensaría. La verdad, yo quería salir corriendo de la habitación, sentía miedo a lo desconocido y ya no quería volver a ver la estatuilla de la Santa Muerte. Yo había escuchado rumores de que ella era muy mala y que cobraba muy caro los favores, así que preferí evadir el tema con Jesús. Sin embargo, las circunstancias me obligaron a tomar una decisión. Pasaron un par de días y aquel maleante regresó. Entró a la tienda muy alterado. Seguro había consumido drogas. Yo ya sabía que él iba con la intención de asaltarme. Él iba armado con una pistola, y mientras él me pedía el dinero, yo le rogaba que ya no me asaltara, que por favor me dejara en paz. Eso lo comenzó a impacientar, a molestar, y por desfortuna uno de mis hijos iba entrando a la tienda, y aquel malhechor lo tomó y lo encañonó con el arma en la cabeza. Yo no podía con tal impotencia, y le rogué que lo soltara y que se llevara todo lo que quisiera de la tienda. Aquel maleante hizo una risa burlesca y soltó a mi niño, y así le tuve que entregar el dinero de las ganancias del día. Después, el sujeto se marchó. Yo me quedé devastado anímicamente. No podía yo estar arriesgando a mi familia ante los ladrones. Necesitaba tomar cartas en el asunto. Así que decidido, cerré la tienda y subí con el Señor Jesús para que me ayudara a pedirle el favor a la Santísima Muerte. Me acerqué muy pensativo y toqué la puerta. Cuando abrió, parece que don Jesús ya me estaba esperando. Él sabía que yo iría a pedir el favor de la Santísima Muerte. Pasé a la habitación y me dio él una especie de tarjeta con una oración a la Santa Muerte al reverso. Jesús me pidió que me arrodillara cerca del altar. Él se puso junto a mí y me pidió que dijera en voz alta que yo entregaba mi lealtad a la Santísima Muerte y que siempre estaría con ella. Después de eso me pidió que yo también en voz alta solicitara el favor que quería para la Santísima Muerte. Así que yo comencé muy decidido y con una voz entrecortada a pedir el favor. Yo sentía mucho miedo. Santísima Muerte, te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño. Aléjalos de mi familia y de mi negocio. En ese momento sentí algo muy extraño. Me sentí cobijado por el amor de la Santa Muerte. Así que repetí mi petición, pero esa segunda vez fui un tanto más despiadado. Santísima Muerte, te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño. Aléjalos de mi familia y de mi negocio. Te ruego para que acabes con ellos. Quiero que los destruyas. Quiero verlos muertos. El Señor Jesús, después de escucharme, me dio unas palmadas en el hombro, y luego me tomó la mano y la acercó a la estatuilla, en la que había cerca un pequeño vaso de cristal con un poco de tequila. Don Jesús tomó una pequeña daga y me pinchó la mano. Aquello me dolió un poco, y comencé a ver cómo la sangre caliente escurría lentamente hasta caer gota a gota sobre el vaso de tequila. Jesús dijo que aquella era una ofrenda de pacto y que no se podía romper. La Santísima Muerte me daría lo que yo le estaba pidiendo a cambio de mi lealtad y mis ofrendas. Don Jesús me agradeció la lealtad y me pidió que si de verdad confiaba en la Santa Muerte, ella me cumpliría los favores. Me rogó porque no dudara de mí y me dijo que con eso todo estaría bien. Seguido de todo aquello, comenzamos a rezar por media hora y después me marché a la planta baja para dormir con mi familia. Pasaron los días y con ellos un par de semanas. Una mañana yo barría la calle de mi negocio y pensaba yo que era muy extraño que aquel malandro no se había parado a robar en mi tienda. Me sentía yo muy feliz, pero esa felicidad se vio perturbada porque, tal y como si mis pensamientos lo hubieran invocado,
Media hora después, vi entrar al ladrón con un arma en la mano y decidido a asaltarme una vez más. En ese instante me sentí muy triste y dudé de los poderes de la Santa Muerte. Por mi mente pasó que lo que Jesús me había dicho y prometido no era más que una farsa. Sentí una gran decepción y entregué todo el dinero al ladrón. Pero mientras él lo tomaba y lo metía en su mochila, hubo un detalle que lo cambió todo. A lo lejos y afuera de la tienda, se escuchaba a la distancia una sirena de patrulla. Desconozco para dónde se dirigía esa patrulla de policía, pero eso hizo que el ladrón se alterara y se pusiera muy pero muy nervioso. El muchacho iba tan drogado y su semblante se tornó en gestos de pánico y sudor frío que lo llevaron a salir corriendo desesperado de mi tienda. Mi tiendita quedaba sobre un pequeño bulevar donde los vehículos circulaban en ambos sentidos y a gran velocidad. Aquel ladrón, sin importar que hubiera mucho tráfico avanzando, se cruzó la avenida sin tener precaución, y así fue que terminó siendo arrollado por un taxi. El impacto fue tan duro que lo lanzó hasta el otro sentido, donde un camión finalmente le pasó la llanta por encima de la cabeza. Aquello fue tan horrible que el cráneo salió disparado del cuerpo regando por el asfalto huesos y masa encefálica. También los ojos quedaron esparcidos por el piso, mientras que el cuerpo fue sacudido terriblemente por las llantas de aquel camión. La gente de inmediato llegó a curiosear, y yo salí corriendo para quitarle la mochila con mi dinero al cuerpo sin cabeza del malhechor. Después regresé a mi tienda y cerré el negocio por varios días. Afortunadamente las autoridades no me fueron a buscar ni me hicieron preguntas. Yo quedé impresionado de lo que acababa de ocurrir. El milagro de la Santísima Muerte por fin había llegado, y con ello la protección de mi niña blanca que yo tanto necesitaba. Yo con eso me volví devoto de su fe, y les juro que nunca más se volvió a parar un ladrón en mi negocio. Los malhechores asaltaban los negocios aledaños de la calle y del barrio, pero el mío estuvo muy protegido. Con decirles que una siguiente vez que un malhechor quiso entrar a robar, el sujeto venía entrando a la tienda con un cuchillo en la mano, y de la nada, no sé de dónde salió un perro negro raza pitbull, y se le fue encima mordiéndole el brazo. Tuvieron que acudir varias personas a quitarle el perro de encima porque el ladrón estaba desangrándose por completo. Cuando lograron destrabar al perro de la feroz mordida, este corrió y dicen los testigos que lo vieron desvanecerse en el aire. Este último evento causó mucha polémica y desde ahí se decía que mi negocio estaba maldito para los ladrones y se decía que aquel que se atreviera a robarme terminaría muerto. Eso ayudó a que nadie se atreviera a robarme nuevamente y también ayudó a que yo juntara el dinero suficiente para cambiarme de residencia y después de tiempo me llevé a mi familia a vivir a los Estados Unidos, donde radicamos en la actualidad. Yo no olvido los favores de la Santísima Muerte y la ayuda del Señor Jesús. Si Él no hubiera rentado las habitaciones de mi casa, yo jamás hubiera sabido de la existencia de la Santa Muerte. Por eso sé que la Santita me buscó en el camino para encontrarme y salvarme. Yo de verdad no siento remordimiento por las vidas de los malhechores. Ellos se merecen lo peor de este mundo, se merecen el más infernal de los castigos. Y en mi caso, sé que lo recibirán si se meten conmigo, porque tengo de mi lado a mi hermosa y a la más protectora, a mi Santísima Muerte.